Y cuando son pequeños no se trabaja tanto como la actuación, sino el juego creativo y el juego de la imaginación. Eso es muy interesante porque a los niños también les ayuda a reconocer sus propias emociones. Porque según lo que requería esta muchacha, le iba a servir como tipo terapia. ¿Crees que sí? ¿Se acerca un poquito a eso la actuación? Es muy interesante esa pregunta porque, de hecho, dentro de la psicología hay un enfoque dramático, pero con fin terapéutico, sobre todo para trabajar la seguridad. Hay que tener el arrojo de pararse delante de los demás. No cualquiera. No, sí. Tuve la oportunidad de ir aquí en el Secut. ¿Cómo se llama la obra? ¿Me dijiste? La obra que sale mal. Estaba divertida, estaba fresca. Ese tipo de obras quizá le sea de atracción para los adolescentes, ¿no? Sí, sobre todo creo que la comedia es un género muy ligero. ¿Cómo cuidas tú esa salud mental que debes de tener pues para que esos personajes se queden allá en el teatro y no te los traigas a tu casa junto con todo lo que conlleva? Que cargues con ese sentimiento, pero que no, creo yo que no tendría que ir más allá. O ese día, pues, digamos. Ese día y ya al día siguiente, cafecito y así. Y ya otra vez. Y que han atravesado situaciones muy complejas, violencias muy extremas, que vienen de realidades sumamente impactantes, que yo creo que ahí es donde yo de pronto podría decir que me afecta un poco más como maestra, sí, ni siquiera como actriz. De teatro. Pero, ¿consideras que existe algunas carencias, ya sea pues de estructura, de materiales, incluso de maestros, para llevar a cabo como debe de ser un taller de teatro? En la escuela en la que estoy tiene una historia muy positiva en cuanto a la promoción de estos talleres artísticos. Y otros, me ha tocado otros lugares donde obviamente pues se trabaja donde se pueda. Con lo que se pueda. Con lo que se pueda, y eso incluye, pues tenemos aquí este rinconcito, este salón que nadie usa y pues ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Voz Docente. Gracias por seguir suscribiéndose, gracias por darle like, gracias por seguir compartiéndolo. Recuerden, queremos que esta Voz Docente llegue cada vez más lejos. Y también un especial agradecimiento a estos nuevos suscriptores que lo han hecho en TikTok. El día de hoy nos acompaña la maestra Griselda Hernández. Ella es licenciada en comunicación, también tiene la maestría en investigación teatral y actualmente está estudiando la maestría en dirección de escena. Tiene también algunos diplomados en artes, neuroartes y competencias docentes. Bienvenida, maestra. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, muy bien. Aquí listas para compartir. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué te parece si empezamos por el principio, en aquel momento donde estabas estudiando la carrera de comunicación? Y aquí te pregunto, cuando estabas estudiando tu carrera, ¿ya tenías pensado en algún momento ser docente? Sí, no, porque aunque en el proceso, cuando estaba estudiando comunicación, no contemplé la carrera docente, sí la docencia fue algo que siempre estuvo presente. Soy una persona que desde niña me gustó muchísimo la escuela, siempre me gustó, desde que tengo uso de razón, me gustó mucho la escuela. Y como yo quería estudiar teatro saliendo de la prepa y no había en ese entonces teatro, pues puse mis opciones. Dentro de mis opciones estaba contemplada la pedagogía. Pero ya, o sea, entre otras, ¿no? Tenía 5 finalistas, digamos, de carreras y ganó comunicación, pero sí estuvo presente, sí fue una inquietud de toda mi vida. Y ya durante la carrera, pues bueno, sucedieron otras cosas, no lo contemplé así, pero de alguna manera sí considero que siempre fue una vocación para mí. Siempre estuvo desde antes de que entraras a estudiar comunicación esa inquietud del teatro, ya lo traías. Sí, definitivamente lo que yo quería era estudiar teatro, o sea, eso sí, por ejemplo, eso sí estuvo presente durante mi carrera de comunicación porque
como no existía la carrera como tal aquí, yo estudié, iba como a la mitad de la carrera cuando se abrió la Facultad de Artes y se abrió la carrera de teatro, y pues yo ya iba a la mitad. La verdad es que ya me gustaba mi carrera para ese entonces, Sí. y ya había hecho el diplomado en teatro. Entonces, más bien, como nunca dejé de hacer teatro, no sentí la necesidad de estudiar, de salirme de la carrera para estudiar. Y la docencia pues llegó un poco de la mano con el teatro y con mi quehacer artístico. Pues se me presentó la oportunidad y ahí es donde fui creando, digamos, ahora sí, una carrera docente. ¿Y cómo fue ese primer contacto con la docencia? Un proceso más dirigido a la docencia fue con talleres que me solicitaron en su momento por parte del Instituto de Cultura, que tenían un programa en aquel entonces que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Educación artística en escuela. Y ellos lo que hacían era que iban durante un cierto periodo de tiempo a diferentes escuelas públicas a promover talleres artísticos. Entonces, dentro de ese programa me invitaron a trabajar y fue como mi primer acercamiento con, sobre todo con infancias, porque mis primeros talleres Eran fueron niños. Ajá. a niños de primaria, y ese fue, digamos, que el primer proceso docente con el que me vinculé, y fue a través de este programa. En la prepa, donde tengo mi plaza, ahí yo soy la única maestra de artes, entonces tengo por fortuna la libertad de crear mi propio programa, y ahí lo que hago es una dosificación por semestre para trabajar con distintos ángulos. Entonces ahí sí doy fotografía, cinematografía, Oh, ya. artes escénicas, y algo que yo le inventé el nombre, que se llama introducción o acercamiento a la cultura, que abarca de alguna manera un poquito más de cuestiones culturales en torno a dinámicas sociales más que arte como tal, como para entender para qué sirve, de dónde viene, que sin, como es una clase obligatoria, pues sucede mucho que los jóvenes, muchos no les gusta el arte, Sí. y está perfectamente bien, pero comprender la dimensión que impacta en las relaciones sociales, no solo el arte, sino la cultura en general, pues sí me parece importante. Entonces, ahí sí, digamos que me salgo un poquito del arte para impartir otras áreas. Nosotros generalmente como maestros, ya sea de asignatura o los maestros que cubren un grupo, digamos, en primaria o en preescolar, generalmente llevamos algo que se llama planeación o el programa o algo que te guía para llevar ese contenido, ¿no?, de la materia. Pero tú, que es un arte, ¿cómo funciona esa parte? ¿Tú programas de acuerdo a lo que tú consideras o ciertamente ya hay algo establecido que se tenga que ver? Hay lineamientos para todo lo que tiene que ver con actividades artísticas, pero sí hay algunos lineamientos que dan un enfoque, más que nada, un enfoque sobre los objetivos Sí. de estas materias o estos módulos. Pero justamente apegándome a esos lineamientos, digamos que la parte de los contenidos como tal, sí tengo más libertad, y es donde yo tengo libertad. Igual hay planeaciones, hay dosificaciones, hay como temas, divisiones. La diferencia es que es muy poco tiempo, es muy Sí. poquito tiempo, son 50 minutos a la semana, o sea, 55 Ah, sí, es muy minutos, ¿no? poquito, sí. Entonces, evidentemente, pues es una nada lo que llegamos a acercarnos, porque pues no, 50 minutos se pasan volando, y Sí. más cuando es una escuela grande, un grupo grande, pues tan solo en establecer orden, pasar lista, pues ya se Ya fueron pasaron varios minutos, todos, y sí. entonces es complejo, es complicado, pero bueno, existe, y eso se agradece porque en otros lugares ni siquiera se contempla esta Sí, sí. parte, ¿no? Entonces, siempre que exista, pues hay una pequeña posibilidad de adentrar, de conocer, porque pues sabemos que nuestra realidad, en nuestro contexto, no somos una cultura muy apegada al arte, Al arte. ¿no? Existe en la cotidianidad popular, digamos, la música, los conciertos populares, pero más allá de eso es muy poca el acercamiento que tenemos. Entonces, que existe esa posibilidad, aunque sean 50 minutos,
ya es algo, es la actuación, el teatro, pues envuelve muchos sentimientos, emociones, y supongo que un actor debe tener cierto manejo de ellos. Pero en un niño, ¿cómo trabajas eso? Bueno, debo decir que la mayoría de los grupos con los que trabajo son niñas, niños y jóvenes. Es como el grupo en el que más me estoy trabajando. El trabajo con niños y niñas tiene que ver mucho con la edad, porque trabajo desde edades de 5 años hasta que están adolescentes, 17, 18. Sí. Entonces, para empezar, tiene que ver con la edad. Y cuando son pequeños, no se trabaja tanto como la actuación, sino el juego creativo y el juego de la imaginación, porque justamente a partir del desarrollo, la etapa de desarrollo en la que están, pues se promueve más la desinhibición, el trabajo en equipo, el permitirse jugar, el permitirse crear. Entonces es otro enfoque. Ya más grandes, yo diría a partir de los 9 años, ya hay más un acercamiento para la distinción entre las herramientas actorales y con ello, pues un poco más el enfoque de la disciplina, ¿no? El memorizar algo, el aprenderse un movimiento físico a la par con una acción, a la par con qué se está imaginando el personaje. Sí. Entonces, eso es muy interesante porque a los niños también les ayuda a reconocer sus propias emociones y a saber cómo hacen ellos cuando están enojados, cómo hacen ellas cuando están muy contentos. Entonces, al momento de pasar por la razón, digamos que hay un acercamiento emocional a sí mismos con el pretexto. De cierta forma, como que se reconoce, perdón que te interrumpa, como sí. que se reconocen ellos mismos, ¿verdad? Eso sí. Sí, totalmente. De hecho, pues en el proceso completo, digamos, desde la infancia, que se trabaja mucho, por ejemplo, con títeres, los niños pequeños tienen como esta juego de dramatización con los títeres porque hace una proyección, ¿no? Igual cuando juegan con los muñecos, cuando juegan con los monitos, hay una proyección de sí sobre el objeto. Incluso en la escuela también, más bien yo trabajo propiamente con actuación, más bien con los adultos, pero con los niños es más un juego y cuando se trabajan proyectos, pues es un juego que les significa para áreas de su vida, no es para la obra como tal, sino justamente esto, el pasar inseguridades, aprender a comunicarse mejor, aprender a reconocer sus emociones, aprender a lidiar con los demás, con el grupo. Entonces sí tiene muchos beneficios que salen del área de la actuación. Ahora recordé precisamente que tuve por ahí una conocida en algún tiempo y tenía su hija y comentó alguna vez que su psicóloga le recomendó ir a clases de actuación porque según lo que requería esta muchacha, le iba a servir como tipo terapia. ¿Crees que sí? ¿Se acerca un poquito a eso, la actuación? Es muy interesante esa pregunta porque, de hecho, dentro de la psicología hay un enfoque dramático, pero con fin terapéutico. Yo no lo manejo, no lo conozco, no soy psicóloga, pero sé que están estos ejercicios que son muy actorales, ¿no? O sea, que toman del teatro algunas herramientas para develar cuestiones psicológicas. Lo veo sobre todo con jóvenes, también con niños, evidentemente, pero es distinto. Con jóvenes sí encuentro que de pronto puede ser muy terapéutico, sobre todo para trabajar la seguridad. La seguridad es algo ahora que lo dices, eso era lo que me decía, como para que ganara confianza y seguridad en sí misma. Sí, porque hay que tener el arrojo de pararse delante de los demás. No cualquiera, sí. Es un proceso. Me ha tocado alumnos, repito, sobre todo de prepa, que en la primer clase están bien calladitos. Me dicen, es que me metí porque quiero desinhibirme, me da mucha pena o quiero superar, que de entrada eso ya es un paso muy grande porque hay una voluntad, ¿no? La voluntad es
súper importante. Que alguien entre a una clase de teatro, de actuación, a fuerzas puede tener el efecto contrario. Sí. Y cerrar más a la persona, pero si es la persona la que quiere y por cuenta propia se pone en esa situación, pues es mucho más fácil, es casi seguro que va a haber un antes y un después. ¿Tú qué crees, qué consideras? Esta capacidad actoral, ¿crees que se pueda trabajar o que haya personas que dices, no, esta persona es nato de la actuación? Pues como ejercicio cualquiera lo puede hacer. Como Sí. ejercicio es un juego, en esencia un juego, porque te permite jugar a ser otras personas, jugar a inventar que estás en otra realidad, que estás en otro contexto. Entonces, como aproximación lúdica, yo pienso que todos tienen la capacidad, a menos de que haya una situación médica en la que no se pueda distinguir, por ejemplo, la realidad con la ficción. Bueno, ahí eso es punto y aparte, pero la mayoría, yo diría que sí existe la capacidad. En cuanto a ya un ejercicio profesional, yo me atrevería a decir que no todas las personas podrían tener la habilidad de llegar a un terreno profesional, y me atrevería a decir también que tiene que ver con una predisposición emocional también. Creo que las personas que se dedican a la actuación idealmente deben de tener una fortaleza psicológica para que todo lo que sucede en la ficción y ahora sí que en el trabajo profesional, pues no se mezcle con la parte personal, porque entonces, bueno, ahí es un problema, y creo que eso forma parte de ser un profesional, el tener la distinción y saber hasta dónde, ¿no? ¿No te ha tocado ver así que tú digas, bueno, esta persona se inscribió al taller de teatro y digas, no, pues esta personita como que no tiene nada que hacer aquí? Bueno, me estoy yendo al extremo. No le veo ganas o no le veo el empeño. ¿Te ha tocado ver así casos? Generalmente esas personas, y pienso siempre en jóvenes, terminan saliéndose. Hay quizá errores que cometen quienes buscan actuar, como por decir, esta persona se metió porque quizá quiera destacar y eso es lo que él busca foco. No tanto la actuación o la pasión de actuar en sí, sino que solo busca resaltar. Sí me ha tocado mucho, pero no sé, a lo mejor soy muy flexible, pero creo que también está bien porque pensándolo de nuevo con adolescentes, creo que hay etapas que son parte de procesos naturales de crecimiento y de desarrollo, y en esa en particular, pues hay una necesidad de pertenencia y hay una necesidad son los extremos, ¿no? O te quieres ocultar y que nadie te pregunte, y son personas que no quieren que les vean, o quieres que te vean y quieres que todas las miradas estén en ti. Pero creo que también el tener ese tipo de personas hace que un grupo sea heterogéneo y que también se aprenda a lidiar, porque en la realidad va a haber personas así, Sí. 50, 60, 70 años, no importa la edad, y pues vivimos en una comunidad, y creo que parte del proceso de aprendizaje, el proceso educativo, es una preparación también para enfrentarnos a la diversidad de personalidades que encontramos. Entonces, de nuevo, sí sucede, pero creo que es también muy necesario y útil, ya como específicamente hablando de las clases, que exista la heterogeneidad en un grupo. ¿Hay una edad puntual para desarrollar la actuación o crees que a cualquier edad se puede? En la primera infancia, repito, son como más estos juegos, que es muy similar al kinder. Por ejemplo, me tocó en algún momento cubrir a una maestra en preescolar. Había niños de 3 años, muy chiquititos. Y recuerdo que diseñé la clase para esas edades, obviamente mucho juego, y la profesora que estaba ahí estaba realizando, no sé si un posgrado o estaba por egresar, no recuerdo,
y me pidió tomar algunos de los ejercicios para incluirlos en su tesis. Sí. Porque tiene mucha similitud el juego que se procura en la etapa preescolar con el juego que se realiza en ejercicios de teatro. Entonces, por eso digo que a cualquier edad puede funcionar, nada más que son variantes distintas. No le vamos a hablar a un niño pequeño sobre actuación. Sí, Le claro. vamos a hablar de juego y no va a haber una exigencia técnica, va a haber un fomento al desarrollo imaginativo y al trabajo en equipo. Básicamente yo reduciría como esos dos lineamientos para niños muy pequeños. Ya pensando propiamente en actuación, creo que yo personalmente por experiencia, yo pensaría que a los 9, 10 años es una muy buena edad para empezar a introducirse ahora sí a la parte más técnica, digamos, Técnica. de la actuación. Y porque es cuando empiezan también a los niños a inclinarse a ciertos gustos personales que ya no son promovidos tanto por la familia o por su entorno, ¿no? Tengo en la mente como muy complejo cómo evaluar esa parte. Estamos acostumbrados a que todo sea cuantitativo, pero en tu caso, ¿qué tendrá que ser cualitativo cuando haces evaluaciones? Yo considero que mis clases son muy fáciles. Luego los alumnos dicen lo contrario, pero casi el 90% de los trabajos tienen que ver con expresar algo de sí. Por ejemplo, estamos viendo una fotografía, la tarea será redactar un párrafo donde tú pienses o reflexiones sobre qué significaría esa fotografía o qué te provoca esa fotografía. Parece increíble, pero por desgracia hay mucho plagio a pesar de que sea una cuestión personal. Entonces, siempre y cuando yo distinga que hay una reflexión o un intento de reflexión sobre sí, pues es una evaluación que ya es aprobada, ¿no? Y en estos casi 15 años, maestra, que has tenido de docencia, ¿qué experiencias memorables, inspiracionales has visto que nos pudieras compartir? Bueno, de las cosas muy lindas y gratificantes, yo creo que está el ver cómo alumnos entran a estudiar teatro porque les marcó las clases en la escuela, ¿no? En la prepa, por ejemplo. Pero la gratificación es ver cuando ya son colegas, ¿no? Que ya son alumnos que egresaron. Tengo muchos alumnos ya egresados de teatro que es muy bonito ver cómo están desarrollando su talento, su trabajo, ver el proceso, que los conocí a los 15 años y ahorita ya están trabajando y están presentando cosas y están ganando premios, y esas cosas son muy bonitas. Y cuestiones más frustrantes, cuando ves que las cosas tienen mucho rechazo, ¿no? Los contenidos y que buscas actividades por cielo, mar y tierra para que sean atractivas, pero no caen, o que ay, estas cosas son muy... Salgo como derrotada después de 10 rounds, ¿no? Así como Sí. bien derrotada, pero bueno, entiendo que es parte de, y luego veo a otros compañeros docentes de otras áreas un poco igual, que digo, híjole, pero supone que la menos popular es la mía. Soy yo. Soy yo, pero veo que todos en sus áreas pasamos de pronto por lo mismo y es muy cansado, es muy agotador, y frustrante, por supuesto. Pero bueno, regreso a lo mismo, ¿no? Resaltar o recargarse en los casos de éxito, en los casos de que sí impacta y pues hacer lo posible y lo que está en nuestras manos por llevar a otras personas, otros estudiantes que tienen resistencia en la medida de nuestras posibilidades. Digo, no todo es para todos y yo me acuerdo cómo era en deporte y digo, bueno, yo también esa, ¿no? Pero en otra área. Y si hay por ahí alguien que nos vea, maestra, o así en general, jóvenes, sobre todo, me remarco mucho en los jóvenes porque son los que generalmente tienen más inquietudes.
¿Qué obra le recomendarías para que pudieran empezar a apreciar el teatro? Es una pregunta muy difícil de responder porque, bueno, el teatro puede tener dos vías, ¿no? O te enfrentas directamente al teatro, o sea, a la experiencia en vivo de ver una obra de teatro, o te acercas a través de la lectura, leer una obra de teatro. Para leer una obra de teatro, yo no recomendaría, si es una persona que no lee, que no le gusta leer o que lee muy poco, yo no recomendaría leer a los clásicos, por ejemplo. Los clásicos son maravillosos, pero siendo jóvenes actualmente y que no leen, va a ser difícil e incluso les va a provocar rechazo encontrarse con el lenguaje, por ejemplo, más retórico de los griegos, por ejemplo, que son los grandes clásicos, o de la época shakespeariana, por así decirlo, que son obras bellísimas que por algo son clásicos, pero que con los jóvenes de ahora, si no les gusta, lo van a rechazar. Entonces ahí yo recomendaría más obras pensadas para jóvenes contemporáneas. Pienso, por ejemplo, en autores mexicanos, dramaturgos como Saúl Enríquez, como Perla Schumacher, que son autores que trabajan para obras para jóvenes con un lenguaje actual, que son entretenidas, que son emocionantes, que son muy buenas obras de teatro, y que por ahí sí podría, creo yo, tener más gancho para que se entusiasmen por una lectura. Sí. Si son jóvenes que sí leen y que sí les gusta, ahí sí recomendaría que empezaran con clásicos. Con los clásicos. Y con clásicos, quizás si es una primera experiencia, no lo sé, podría ser con un Edipo Rey, por ejemplo, que es uno de los grandes clásicos de Sófocles, o con algo que sigue siendo clásico, pero es más de la edad de oro español, como Federico García Lorca, por ejemplo. Y si de plano no quieren leer teatro, pues que vayan al teatro, buscar obras que sean dirigidas a jóvenes, a jóvenes, jóvenes, porque ya hay un filtro ahí. Y ese filtro hay una dirección hacia un público específico. Hacia ellos. Y entonces creo que eso sería una recomendación para ver teatro. Sí, de hecho, antes de que empezáramos la grabación, estaba comentando a la maestra que fue noviembre, ¿verdad, maestra? Noviembre pasado. Noviembre. Sí, hubo una obra, tuve la oportunidad de ir aquí en el Secut, y la verdad es que estaba bastante divertida. ¿Cómo se llama la obra? La obra que sale mal. Estaba divertida, estaba fresca. Ese tipo de obras quizá les sea de atracción para los adolescentes, ¿no? Sí, ser. Sobre todo creo que la comedia es un género muy ligero, que si nunca has tenido la experiencia de ir a una obra de teatro, yo recomendaría que la primera fuera comedia. O sea, los primeros acercamientos sean a través de la comedia. Muy bien, maestra. Ya casi estamos finalizando esto, pero me restan por ahí algunas preguntas. Y lo que sigue, creo que yo es súper importante, bueno, no solamente para el área de la actuación y del teatro, sino para todos los docentes en general. De repente, luego por ahí escucho, fulanito actor en tal escena de esta película clásica, dicen que lloró mucho después de la escena, ¿no? Y que se quedó llorando. O que en tal escena entró tanto que estaba súper enojado. Y como que se adentran tanto el personaje, como que de alguna forma les llega en cierto sentimiento. Y supongo yo que eso ha de ser el día a día de la actuación. ¿Cómo cuidas tú esa salud mental que debes de tener, pues, para que esos personajes se queden allá en el teatro y no te los traigas a tu casa junto con todo lo que conlleva? Creo que es un poco lo que hablábamos hace rato de lo que hace a una persona, desde mi punto de vista, ser profesional en su área, que implica soltar. Obviamente, como es un cuerpo y somos entes vivos, pues va a haber un proceso, ¿no? Un clímax de la escena
el personaje, y va a haber un momento que se prolongará, no sé, 1 o 2 horas que cargues con ese sentimiento, pero que no, creo yo que no tendría que ir más allá. O ese día, pues, digamos. Sí. Somos de lentos procesos. Ese día y ya al día siguiente, cafecito y así. Ya otra vez. Porque justo lo comentaba también, hay que tener una salud mental para poder hacer teatro o para poder emprender un camino actoral. Hay que distinguir dónde está uno como persona, como ser cotidiano, y dónde está el personaje que tiene una función específica dentro de un marco y un contexto muy específico, que es una escena, una obra, una película, lo que sea. A mí me pasa mucho que trabajo talleres en contextos de poblaciones vulneradas históricamente y que veo sus batallas personales y que de pronto tienen una necesidad de hablar y se desahogan con quien tienen ahí, que en este caso puedo ser yo como maestra, y que han atravesado situaciones muy complejas, violencias muy extremas, que vienen de realidades sumamente impactantes, que yo creo que ahí es donde yo de pronto podría decir que me afecta un poco más como maestra, ni siquiera como actriz, pero que lo mismo, yo creo que ese día estoy triste y al día siguiente a cortar porque no podemos cargar con eso, ¿no? Y a ti sí, en lo particular, a ti sí se te facilita dejar esa parte, ya dices, a partir de aquí ya, yo soy Griselda Hernández y ya estoy en mi casa. Sí, totalmente, pero sí, o sea, mis primeros acercamientos actorales cuando tenía 19 años estudiando diplomado en teatro, pues sí pasé por esos momentos donde todavía no reconoces, ¿no? Hasta dónde llega el trabajo del personaje y hasta dónde está tu vida, pero forma parte justo de ese entrenamiento, entonces sí pasé por ahí, pero ya a estas alturas es muy fácil cortar. Oye, maestra, y hablando de estas escuelas donde se tiene el taller de teatro, ¿consideras que existe algunas carencias, ya sea pues de estructura, de materiales, incluso de maestros, para llevar a cabo como debe de ser un taller de teatro? En la escuela en la que estoy tiene una historia muy positiva en cuanto a la promoción de estos talleres artísticos, talleres deportivos. Yo diría que es como la gran incubadora de los talentos en esas áreas de Tijuana, ¿no? O sea, y de verdad no me voy lejos, pues es una escuela que ya tiene, ¿cuántos? 40, 50 años, ya se me olvidó. 50 años. Entonces ahí creo que la naturaleza propia de la historia ha hecho que la verdad tenga muy buenas condiciones, tenga un espacio asignado para ello, haya material de utilería, de luces, de cosas que abracen más el quehacer en el trabajo. Y me ha tocado otros lugares donde obviamente pues se trabaja donde se pueda, con lo que se pueda. Con lo que se pueda, y eso incluye, pues tenemos aquí este rinconcito, este salón que nadie usa, y pues creo que tiene que ver mucho con la cabeza de quien está en esas instituciones, las bibliotecas de las escuelas, que de pronto yo digo, ay, es que no se puede estar en esa biblioteca, parece a veces son un estante de libros nada más, ¿verdad? Y digo, a mí siempre me ha gustado la lectura, yo digo, ay, ¿cómo me gustaría que las bibliotecas de las escuelas fueran como un café? O sea, que tengas sillones, que te puedas sentar con un libro, que haya una música chiquita de fondo, que haya colores o, no sé, creo que en cualquier espacio que tenga la invitación desde lo físico para acercarte y que te invite a entrar, me parece un acierto. Y bueno, regresando a la pregunta, sí me ha tocado estar en lugares donde no hay nada y lugares donde sí se promueve, se fomenta, y creo que esos son los ideales, pero bueno, sabemos que en este país de pronto es difícil. Lo ideal sale mucho de la realidad y la práctica, pero
ese es el trabajo docente al final, tratar de, si no está en el espacio, tratar de sacarlo de las dinámicas, las actividades, las palabras. Me resta una pregunta, maestra. Si hay alguien ahorita con alguna inquietud de querer actuar, ¿qué consejo le puedes dar a esas personitas que andan por ahí? Que dicen, ay, me gustaría, a lo mejor como que no me animo. Que se acerquen, que prueben, porque es mejor salir de la duda que quedarse con ella. Entonces, a veces sucede que te atrae, lo pruebas y no era para ti o no te convenció al final, pero lo probaste, Sí. ¿no? Entonces, afortunadamente en el ejercicio teatral, por mi experiencia, la verdad es que cuando se acercan a la mayoría les gusta. Son muy pocos los que se van con No decepción, era para mí. cosas así, pero si ya hay una inquietud, ya está como el paso más grande asumido. Regreso a lo que dije anteriormente, ¿no? Que es la voluntad. La Sí. voluntad hace como toda la diferencia en ello. Lo demás es un proceso, o sea, si eres tímido, tímida, créeme que al menos como yo imparto las clases, nunca es como aviéntate, ¿no? O sea, es un proceso Llegando. y en el proceso pues se trabaja con una metodología donde primero el acercamiento es grupal, porque en grupo nos cobijamos, en grupo no nos vemos tantos, no estamos tan expuestos, poco a poco los grupos se van reduciendo para que tengas como esa visibilidad asumiéndola de poco a poquito, ya finalmente tú sola te paras ahí y vemos, ¿no? Pero es un proceso, entonces si te da miedo, si quieres acercarte pero tienes mucha pena, mucha vergüenza, es un proceso y estará con las dinámicas adecuadas, estará siempre ligerito, digamos, un pasito a la vez. Hemos llegado al final. Te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros. No sé si quieras agregar algo más, maestra. No, pues muchas gracias por la invitación. Lo que agregaría es que ojalá eh, más personas se acerquen al teatro, en especial, que es lo que yo practico profesionalmente, porque no hay una cultura de ir al teatro, pero necesitamos sobre todo docentes que vayan al teatro, porque son los docentes los primeros agentes de cambio para, sobre todo los jóvenes, los niños, las niñas, que la mayoría de la población, al menos aquí en Tijuana, lo que conocen de teatro es porque los llevaron en la escuela, el gran porcentaje. Sí. Y salen de la escuela y ya no vuelven al teatro. Entonces, sí promovería más que se acerquen a... Hay muchos programas enfocados directamente a escuelas donde los invitan, los llevan, y que no lo ven como el paseo de la escuela, sino que, o sea, sí, también, ¿por qué no? Pero que todas las obras que se presentan para públicos escolares tienen un contenido que se puede jalar hacia cualquiera de las áreas de los maestros. Entonces yo invitaría a que sean los maestros los primeros agentes que se acerquen al teatro y que busquen en la obra que vieron qué contenido les interesa abordar una vez que regresan al aula, porque es como cuando vemos una película, Sí. nos deja la conversación abierta, ¿no? Entonces el teatro deja las conversaciones, avienta las preguntas para que después en clase los maestros puedan dialogar, compartir, exponer, responder y creo que es un ejercicio que hace más falta. Entonces eso agregaría que invito a todo el mundo a ver más teatro, sobre todo teatro local, y pues Sí. que se diviertan, lo disfruten y busquen un aprendizaje también si es el caso y si no, pues nomás que lo disfruten. Muy bien, maestra. Pues de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí y allá en casa, ya saben, compártanlo, síganse suscribiendo aquí en YouTube o en TikTok y nos vemos en el siguiente episodio de Voz Docente. Hasta pronto. Bye. Gracias.